4 puntos cardinales. AM 1470. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Todos los viernes a las 22 por AM 1470 Radio Cadena. Para pagar tanto saqueo, esto no es recreo, reos del regadío. Antorchas, una guía de ideas y buena música. Todos los viernes a las 22 por AM 1470 Radio Cadena. Was on my shoulder. Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Felt like the weight of the world was on my shoulder. Buenas noches, buen Iniciamos viernes. Bienvenidos una vez más a Radio Antorchas, un programa de ideas y buena música. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien. De 10 masiva. Mejorando tarde y noche, ¿no? Como decían también. Hoy tenemos un programón, Fabi. Hoy tenemos un programón. Después de las medidas que hicieron la semana pasada con el tema de salud. Después de las medidas restrictivas Soy miseria que no se tomaron. note. Sí. No, es agua, ¿eh? Después de esas medidas restrictivas que hicieron, dijimos, esto es Orwell, esto es 1984. Y nos miramos con Sol y dijimos, ¿y por qué no hacemos un programa dedicado a George Orwell? No solo con 1984, que es una novela alucinante, sino con Su vida, su historia. Su vida, su historia, y también Rebelión en la Granja, ¿eh? También tenemos que hablar bastante sobre esa novela, esa fábula. Donde, el dictador Chanchito. El dictador Chanchito. Es la primera vez que voy a hablar sobre una fábula, porque fábula es cuando hablan los animales. Claro, porque uno a veces le dice fábula a cualquier cosa. No, fábulas son los cuentos en los que hablan animales. Así que bueno. Y la creación del idiota, ¿no? El sin ideas. Con ideologías, sí, pero sin ideas. Y sí, ahora vamos a hablar de la vida de Orwell y del contexto en que vivió, la época en que vivió. Y bueno, él estuvo mediados de siglo, era gobiernos totalitarios en distintas partes del mundo, Alemania, Italia, Rusia. Se estaba viviendo momentos bastante complicados. Bueno, por lo menos había variedad, ahora es uno solo, ¿no? Bueno, ahora sí, los conspiranoicos hoy están de parabienes escuchando este programa porque pueden hablar tranquilamente del nuevo orden mundial y mandar mensajes diciendo... Los vamos a contener. El nuevo orden mundial llegó, está acá y Antorchas se está dedicando. Oficialmente se habla del nuevo orden, no solo los conspiranoicos. No sé si nuevo orden mundial, pero hay un globalismo muy marcado que se nota que está un poco planificado y organizado porque va en todos los sentidos, ¿no? Va en el sentido cultural, sentido religioso, sentido político y hasta sentido económico también. Del pensamiento. Entonces, claro, y de las voluntades. A veces da para sospechar. Agregale a todo esto que no se sabe todavía, a ciencia cierta, si el virus fue artificial o un chino que se comió un murciélago, ¿viste? No, sabemos que no está ni aislado ni secuenciado, eso se sabe. O sea, una foto se puede crear una foto, eso es para los nenes de jardín. Bueno, si sos un adulto con una mentalidad de nene de jardín, entonces bueno, sí te vas a creer que una foto cualquiera puede estar representando a algo científicamente hablando, ¿no? Bueno, volvamos a nuestro gran amigo George, que me partió la cabeza cuando vi la película de 1984. Yo vi la de que se hizo en la década del 50, que la hizo la Broadcasting, pero fue alucinante. ¿En blanco y negro? En blanco y negro, sí. Es naif mirándolo ahora, ¿no? Obviamente, mirándolo en el 2021. Pero esa película me mató. Y te voy a ser sincero, Sol, esa película la vi pocos meses antes de que empiece esta pandemia. Yo no sabía, nadie sabía que íbamos a tener. Sincronización. La vi, no es que la vi hace un montón de años y todo, la vi en el transcurso del 2019.
y pum, aparece esto, el 2020 nos cae como un baldazo a todo el mundo, a todo el planeta. Aparece como que estalla, pero se viene gestando hace bastante, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora sobre Te voy Orwell. a hacer una intro, yo te hago una intro sobre él. Sí. Así que... Vamos a pasar un tema y arrancamos con la vida de George Orwell. Bueno, George Orwell es un personaje muy nombrado,
pero muy poco conocido en general, ¿no? Algunos lo tachan de socialista, otros lo tachan de una especie de anticomunista, pero la vida de Orwell, y Orwell como autor y también como persona, más allá de que George Orwell es un seudónimo, él es un sujeto que se llamaba Eric Berg, su nombre real. Orwell fue un tipo que mezclaba mucho el tema práctico con lo que él pensaba y trató siempre de ser coherente con lo que él creía y lo que defendía y su vida práctica, su vida cotidiana. Entonces, no fue extraño que él, ya siendo un funcionario de la Policía Imperial en la India, empezara a cuestionar la lógica del poder. No fue extraño también que fuera a España a pelear en la guerra civil contra el fascismo de Franco. Y así trató de ser consecuente con lo que él consideraba importante, con ciertos principios, que nos demuestra que Orwell no es un sujeto de izquierda, sino un tipo que rescata mucho el liberal del siglo XIX inglés, pero que obviamente ante un entorno social tiene ciertas inquietudes y en base a esa búsqueda él va viendo ciertas opciones como más válidas que otras. Y vive un contexto de guerra donde él ve un problema para la humanidad, no solo para Inglaterra. En base a eso, él va desarrollando sus escritos, ¿no? Que son periodísticos, ensayos y novelas como 1984 y Rebelión en la Granja. Él también trabaja en la BBC de Londres. Cuando termina 1984, él muere de tuberculosis. Bueno, el tema es que él ve en la honestidad el modo de afrontar los acontecimientos que uno vive en el día a día. Por lo tanto, hablar sobre Orwell es asumirlos a la honestidad de nuestra realidad y ser consecuentes con eso.
Radio Antorchas. ¡Viva la libertad! Orwell decía, son importantes las lealtades, pero más importante es ser honesto con uno mismo. Y en ese sentido él fue muy consecuente con eso. Él dijo que la intelectualidad internacional era incapaz de esbozar alguna crítica. Él, por ejemplo, en plena guerra, fue el que esbozó críticas contra Stalin, cuando la intelectualidad británica o inglesa se negaba a hablar mal de Stalin porque era un aliado en la guerra. Pero él se atrevió a cuestionar la forma totalitaria del régimen soviético. Un tipo muy honesto, Orwell, que sabiendo que eso iba a ser contraproducente para poder publicar sus obras, ya que lo boicotearon mucho. En el prólogo de Rebelión en la Granja, él expresa muy bien lo que es la libertad de prensa y hace la crítica a estos sectores, porque él no defiende sectores, sino principios, y nosotros, los liberales, creemos que eso es lo que tiene que hacer un liberal. Un liberal no adhiere a bandos, sino a principios. A ser honesto cuando las lealtades no se condicen con los principios. Y aquí, señores, aquí aparece el derecho a disentir. Y él es consecuente con eso. Por eso hablaba de la decencia de lo común. Él decía, el tipo común es lo más decente que hay, el más humano que hay. Y él trata de reivindicar esa decencia en 1984. 1984, la novela se iba a llamar El último hombre en Europa, porque él ve que el totalitarismo es lo más inhumano que hay, nos va deshumanizando. Él dice que el gran hermano hace que trances tu humanidad, tu individualidad, tus afectos, lo que te hace único. Él reivindica el derecho a disentir, decirle a la gente lo que no quiere escuchar en ese momento dado, en ese momento de la historia. Él ve que la intelectualidad y los periodistas tienden a alejarse de lo que nos hace totalmente humanos, que es la individualidad y la vida cotidiana. Por ejemplo, que es tomarse un bondi. Él hace esa crítica muy puntualmente, sobre todo a la izquierda, que reivindica la violencia y el asesinato, diciendo que eso que reivindica está muy distanciado de la realidad, porque ellos no han visto realmente lo que es asesinar a alguien y sentir su olor, y él sí. Él dice, yo he visto asesinar a personas y he sentido su olor. El hombre común, el amor a su familia, a su esposa, eso es lo que él rescata. Orwell dice, el gran hermano, o sea el totalitarismo, lo que hace es sacarte
el último resabio de humanidad, tus afectos. Quiere que seas leal al régimen y dejes de tener afectos individuales. El único afecto que podrás tener es la lealtad al régimen. El Estado apropiándose de tu individualidad. Él ve como la prensa cambia en sus relatos los hechos. En este caso de los anarquistas, que eran los que le hacían frente al fascismo y le daban todo el crédito a Stalin. Él dice, eso es la falta de honradez absoluta con la verdad. Y eso hace que el poder tenga más poder. Por eso él en 1984 habla del Ministerio de la Verdad y la Policía del Pensamiento. Él denuncia cómo la verdad es transgiversada por el poder. Él ve como en Inglaterra, que es un estado que permite muchos tipos de publicaciones y no censura, pero sin embargo, la intelectualidad y los periodistas son más deshonestos entonces, porque no es capaz de decir las cosas como son y se autocensuran para no disentir de las mayorías. La verdad que deberían defenderla estos sujetos, la parcializan y se instala la autocensura. Es que no voy a decir esto porque el partido se podría molestar, no voy a decir esto porque mi jefe se podría molestar, es que no voy a decir esto porque mis compañeros de la universidad se podrían molestar, no voy a decir esto otro porque a mi profesor no le gustaría. Él cuando presenta Rebelión en la Granja, le dicen, este libro es ofensivo con nuestros aliados en Rusia. Obviamente que no es explícito, pero el lector inteligente entiende a qué hace referencia, ¿no? Entonces los editores rechazan publicar el libro por falta de honestidad intelectual, de individualidad, de pensamiento. ¿Cuántos de ustedes en una clase se atreven a disentir de sus compañeros o de su profesor y no hacen el ejercicio de su libertad de expresión y conceden su poder a los otros? Él daba el ejemplo de preguntar, ¿cuánto es 2 más 2? Y uno, obvio, con convicción responde es 4, ¿no? Va a decir es 4, porque esa es la honestidad intelectual. Pero si sistemáticamente en los medios de comunicación te dicen es 5, si tu profesor te dice 5, si tus compañeros te dicen es 5, pues comenzarás a decir 2 más 2 es 5. Es lo que él ve, la tranza de la inteligencia. No puede el poder hacernos torcer nuestra propia individualidad, nuestro propio pensamiento, que es nuestra voluntad, lo que nos hace accionar de manera honesta. Él desarrolla la lógica del doble pensar. Por ejemplo, en el muro de Berlín le habían puesto el muro antifascista, pero en realidad todos querían escapar hacia ese lado, porque la esclavitud operaba del lado comunista. Él habla, todo esto lo dice, lo denuncia, en la cúspide del régimen, cuando nadie se atrevía a hablar mal, y no cuando ya cae y el régimen demuestra su inhumanidad.
Radio Antorchas y viva la libertad. ¡Viva la libertad! Sin dudas que la mejor de las obras de George Orwell fue 1984, una novela política que transcurre en un escenario distópico, como es este mundo actualmente. Fue escrita entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949, o sea, hace 72 años. La novela popularizó los conceptos del todopoderoso y vigilante gran hermano o hermano mayor. ¿Por qué todopoderoso? Porque estaba presente en todos los aspectos de tu vida. ¿Alguna similitud con lo que te está pasando ahora? También se refiere la obra a la habitación 101, habitación ficticia, en donde previa investigación de qué cosa aterrorizaba a los individuos, se los llevaba para cumplir esa tortura. En el caso de nuestro protagonista, al sentir terror por las ratas, le decían que había unos roedores en la habitación 101 y que debía cumplir esa condena
por no amar al gran hermano. Sí, amar, porque no alcanzaba con obedecerlo, había que amarlo. ¿Alguna similitud con lo que te está pasando ahora? Levántate. Ponte más derecho. Mírame a la cara. Dime, Winston, y recuerda, no mientas. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano? Le odio. Debes amarle. No es suficiente obedecerle. Debes amarle. Habitación 101. Hace una figura de la policía del pensamiento que se caracterizaba por arrestar a los ciudadanos que piensan distinto a los dictámenes del partido político gobernante. El crimen de pensamiento era el más grave de los delitos que pueda cometer un individuo. Se instalaron en todos los hogares un teledispositivo con audio e imagen para controlar los movimientos de todos los ciudadanos. Esta policía del pensamiento podía escuchar y grabar todas las conversaciones que surgían en la privacidad de cada hogar. Ahora bien, haciendo un paralelismo con la policía del pensamiento, ¿hoy acaso no está instalado el crimen de odio? ¿No tenemos entonces el 50% cubierto por esta policía para determinar el grado de delito solamente por pensar? Y digo el 50% porque los individuos aman y odian. Tengo miedo que en cualquier momento, además del crimen de odio, instauren el crimen de amor. ¿Por qué no? Ya tendríamos de esta manera la policía del pensamiento de Orwell en nuestras vidas. Repito, ¿alguna similitud con lo que te está pasando ahora? ¿Sabías que también en 1984, esta novela, se habla de implementar una neolengua? Paso a explicarte en detalle. La neolengua no es más que una versión extremadamente simplificada del inglés y es uno de los pilares básicos del régimen totalitario del partido. El objetivo de crear tal lengua era sustituir a la vieja lengua, es decir, lo que para el lector sería el inglés actual, para así dominar el pensamiento de los miembros del partido y hacer inviables otras formas de pensamiento contrarias a los principios del crimen de pensamiento. Por ejemplo, para evitar que la población desee o piense en la libertad, se eliminaban los significados no deseados de la palabra, de forma tal que el propio concepto de libertad política o intelectual dejara de existir en las mentes de los hablantes. Dos ejemplos. El término buen sexo se refería a la castidad de las personas y, por ejemplo, bien pensado se refería a cuando lo hacías de manera ortodoxa. El protagonista de la novela, Winston Smith, trabajaba en la traducción de toda la historia escrita en el nuevo formato de la neolengua. Por suerte, durante todo el transcurso de la novela, siempre fue un proyecto difícil de plasmar porque es muy complicado cambiarle de un día para el otro los usos y costumbres a una población. Obviamente que la neolengua tenía fines represivos a lo largo de toda la novela. Disculpa que te joda de nuevo. ¿Alguna similitud con lo que te está pasando ahora? ¿No te parece que en estos tiempos, y más ahora desde que apareció esta fucking pandemia, se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social? Te la dejo picando y no te vuelvo a preguntar más si encontrás o no alguna similitud con nuestra actualidad. Sigo. Existían en la novela 4 ministerios, a saber, 1. Ministerio del Amor. Se ocupaba de administrar los castigos, la tortura y de reeducar a los miembros del partido, inculcando un amor férreo por el gran hermano y las ideologías del partido. 2. Ministerio de la Paz. Se encargaba de asuntos relacionados con la guerra y se esforzaba para lograr que la contienda sea permanente. Claro, si hay guerra con otros países, entonces el país está en paz consigo mismo. 3.
Ministerio de la Abundancia, encargado de la economía planificada y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia, mediante un duro racionamiento. 4. Ministerio de la Verdad, se dedicaba a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo, incluyendo fotografías, libros y periódicos, para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia, mantenida por el Estado. ¿Te diste cuenta de algo? Los 4 nombres de los ministerios nada tienen que ver con sus acciones. El Ministerio del Amor te castigaba. El Ministerio de la Paz vivía en guerra con otros países. El Ministerio de la Abundancia se dedicaba al racionamiento de alimentos. Y el Ministerio de la Verdad manipulaba la historia a su antojo. Tengo que seguir. El Partido Socialista Inglés, conocido por su acrónimo INSOC en la novela, es la organización a la que han de pertenecer todas las personas, a excepción de los proles, que constituyen la inmensa mayoría de la población. ¿Cómo es eso? Estos últimos están mantenidos en la miseria más extrema, pero se les entretiene de diversas formas por parte del partido para mantenerlos contentos en su situación. Prácticamente solo saben obedecer órdenes y se los considera incapaces de rebelarse. Se les conceden los mismos derechos que a los animales y, de hecho, la policía del pensamiento apenas los vigila. A los proles se les permite la libertad intelectual porque no tienen intelecto alguno. Después te tratan de discriminador serial. Los lemas del partido eran: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Te explico cada uno. La guerra es paz, ya que la guerra provoca que los ciudadanos no se levanten contra el Estado ante el temor al enemigo. De esta manera se mantiene la paz. Por eso O'Brien dice en su verdadero sentido que sería: paz es guerra. La libertad es esclavitud, pues el esclavo se siente libre al no conocer otra cosa. De este modo, esclavitud es libertad. La ignorancia es fuerza, debido a que la ignorancia evita cualquier rebelión contra el partido, por lo cual la fuerza es ignorancia, concluye O'Brien. En nuestro sitio web www.radio-antorchas.blogspot.com está la foto del edificio donde vivió George Orwell, pese a que esta novela la escribió en la isla de Jura, Escocia, enfermo de tuberculosis. Sigan escuchando Antorcha.
25 to 9. You can see a million of my heart attack and mine. Better off now against your scrambled eggs. The crawling ankle winger on a broken pair of legs. You'll find your ignorance in a place full of that goddamn time. You're planning for the RTD, your heart attack and mine. Bunny's eyes shine white, shorty found a punk. Don't you know there ain't no devil, that's just God when he's drunk. Well, this stuff will probably kill you. Let's do another line. But you said you meet me down on heart attack and mine. Lie, lie with your pants on fire. White spade hanging on the telephone wire. Well, gamblers reevaluate along and down the line. Never recognize yourself a heart attack and mine. Doctor, lawyer, medical man, thief. Billy Joe, remarkable, looks on in disbelief. If you wanna dance some madness, you have to wait in line. You probably see someone you know from heart attack and mine. See that little Johnson guy in a see-through top. Pedal, put your sucking on the soda pop. I bet she's still a virgin, but it's only 25 to 9. You can see your failure of a heart attack and mine. All these arms shine white, started found a punk. Don't you know there ain't no devil, there's just God when he's drunk. Well, this stuff will probably kill you. Let's do another line. But you said you meet me down on heart attack and mine. Rebelión en la Granja es una novela corta satírica escrita en 1945, hace 76 años. Explica a manera de fábula vida y ocaso del estalinismo. Orwell se posicionó con obras como Rebelión en la Granja y 1984 contra el totalitarismo tanto nazi como soviético. En la ficción de la novela, un grupo de animales de una granja expulsa a los humanos tiranos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía. Además, la obra constituye un análisis de la corrupción que puede surgir tras toda adquisición de poder en cualquier nivel. Así, el texto posee un posible doble nivel de interpretación, por lo que su mensaje puede trascender el caso particular del régimen soviético y ser captado incluso por niños que ni siquiera conocen la historia de la Unión Soviética. Por esta razón, el libro ha sido utilizado a menudo como herramienta educativa, incluso en los primeros años de la escolaridad de algunos países. Está considerada una de las más demoledoras fábulas acerca de la condición humana. Te cuento la historia. Los animales de la granja solariega, alentados un día por el viejo mayor, un cerdo que antes de morir les explicó a todos sus ideas, llevan a cabo una revolución en la que consiguen expulsar al granjero Howard Jones y crear sus propias reglas, los 7 mandamientos que escriben en una pared. Te cuento los 7 mandamientos. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas, nade o tenga alas, es amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal y todos los animales son iguales. Al principio, la granja, que pasa a llamarse Granja Animal, es más próspera incluso que cuando el señor Jones la administraba. Los cerdos se erigen como líderes por su inteligencia. 2 de ellos, Snowball y Napoleón, los máximos dirigentes, empiezan a tener discrepancias que cuando Napoleón lanza a los perros contra Snowball y este huye de la granja. A partir de ese momento, Napoleón se erige como único líder. Los cerdos se constituyen como una élite dentro de la granja y los demás animales se mantienen bajo la dictadura de Napoleón, amenazados por los perros de este. Poco a poco, los cerdos
adoptan los defectos propios del hombre, que en su día sustentaron la revolución. A lo largo de la novela se efectúan ciertos cambios en los 7 mandamientos que legitiman las acciones de Napoleón y los cerdos. Ahora que dicen, ningún animal dormirá en una cama con sábanas, ningún animal beberá alcohol en exceso y ningún animal matará a otro animal sin motivo. Sucesivamente, todos los 7 mandamientos van desapareciendo por orden de Napoleón y con la complicidad de los demás cerdos. Finalmente, los cerdos modifican también sus conductas, empiezan a usar las ropas abandonadas por el señor Jones y aprenden a caminar solos sobre sus patas traseras, modificando para ello el primero de los 7 mandamientos. Después de que un ataque llevado a cabo por los humanos fuese repelido por los perros, los granjeros de los campos vecinos deciden mantener relaciones amistosas con los animales de la granja animal, felicitando a Napoleón por el éxito económico de la granja. Los animales, dirigidos por Napoleón, trabajan en larguísimas jornadas, alcanzan elevados niveles de productividad, se contentan con raciones minúsculas de comida y jamás se quejan ante los cerdos. Halagado, Napoleón y los cerdos invitan a los humanos a almorzar en la granja animal. Los animales de allí, sorprendidos, advierten que sus compañeros cerdos han copiado totalmente la conducta y aspecto de los humanos. Al final de la novela, la dictadura de Napoleón y sus seguidores se consagra de modo absoluto cuando los animales preguntan al burro Benjamín, uno de los pocos que sabe leer, sobre cuál es el único mandamiento que queda escrito. Es el 7º, dijo Benjamín, convenientemente modificado por los cerdos. ¿Qué dice? Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Fin de la novela. Orwell encontró numerosas dificultades para publicar Rebelión en la Granja. Pasó por un total de 4 editoriales que acabaron por rechazarlo, hasta que al final, en agosto de 1945, la editorial Sicker & Warburg decidió publicarlo. Señores, hermoso paralelismo en cuanto a los gobiernos populistas, cuyos gobernantes y funcionarios, una vez que llegan al poder, se olvidan de sus principios y, aprovechándose de inculcar a su población una conducta intervencionista y totalitaria, pasan a tomar escalas de poder y acceder a castas especiales en su calidad de vida, por sobre los pueblos oprimidos que siguen creyendo en estos gobernantes. Vamos a escuchar música. ¡Viva la libertad!
Bueno, mira, yo soy libertario desde mi más tierna edad. Yo era chiquitito y iba al colegio y en los actos cantaba el himno. Y yo sacaba pecho y decía, hoy inmortales, el grito sagrado. Y después decía bien fuerte, libertad, libertad, libertad. Ahí me di cuenta que era libertario, ¿viste? Libertad, libertad, libertad. Bueno, Fabi, acá, mira, tengo algo para comentarte que me olvidé. ¿Vos sabías que en la Unión Soviética borraban la foto? Había una foto que estaba Lenin con Trotsky, ¿no? Pero bueno, como Trotsky ya no era políticamente correcto y había que limpiarlo, bueno, había personajes que se encargaban, o sea, en el Ministerio de la Verdad, ¿no? Se encargaban de desaparecer todas las fotos que estaba Trotsky con Lenin. Y bueno, sabemos que después fue asesinado, ¿no? Trotsky. Orwell dice, quien controla el pasado controla el futuro, ¿no? Estábamos hablando recién y yo me recordé, ¿te acordás de Chávez que todo el tiempo traía a Bolívar, ¿no? Como que era una cosa que era Chávez, me imagino una foto, mitad Chávez, mitad Bolívar, ¿no? La cara. Era como que hacía un paralelismo muy contundente, ahí como adueñarse de la historia, ¿no? Como tomarlo a Bolívar como que era él, ¿sí? Incluso el crucifijo agarraba, ¿no? Me acuerdo de eso. Me quedó muy, muy así visual eso de... Bueno, los dictadores quieren apoderarse de la memoria, ¿no? Porque la memoria es poder. Entonces, crean una memoria ficticia, sistemáticamente aplicando ese tipo de imagen para que vos te creas que fue así la historia, ¿no? Porque el máximo dominio no es por la fuerza. El máximo dominio, hoy día lo podemos ver, que es por el pensamiento, no por la fuerza, por la voluntad, ¿no? Yo te digo lo que tenés que hacer y vos te crees que estás haciéndolo por tu propia voluntad y no es así. Hablando de manipular la memoria colectiva de la gente, les voy a contar una cita que hizo Orwell mientras luchaba contra el ejército antifascista en la Guerra Civil Española. Ya de joven me había fijado en que ningún periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas, pero en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. En realidad, vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas del partido. Estas cosas me parecen aterradoras, porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. A fin de cuentas, es muy probable que estas mentiras, o en cualquier caso otras equivalentes, pasen a la historia. ¿Cómo se escribirá la historia de la Guerra Civil Española? Sin embargo, es evidente que se escribirá una historia, la que sea, y cuando hayan muerto los que recuerden la guerra, se aceptará universalmente. Así que, a todos los efectos prácticos, la mentira se habrá convertido en verdad. El objetivo tácito de esa argumentación es un mundo de pesadilla en el que el jefe o la camarilla gobernante controla no solo el futuro, sino también el pasado. Si el jefe dice de tal o cual acontecimiento que no ha sucedido, pues no ha sucedido. Si dice que 2 y 2 son 5, 2 y 2 serán 5. Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas, y después de las experiencias de los últimos años, no es una conjetura hecha a tontas y a locas. Fíjate la claridad en este ensayo que hizo Orwell mientras estaba luchando en la Guerra Civil Española, cuánto de relación tiene con lo que vino después, décadas después, ¿no? Que acá todo el mundo se habla del método de la posverdad, ¿no? La relación que hay entre lo que ya estaba sucediendo y lo que vino después. El encadenamiento lógico de las cosas que está haciendo este sector es primero la posverdad,
después el populismo y después termina en el fascismo. Con la posverdad, mediante una verdad a medias, que si bien es cierta, es para algunos. Es exactamente, tomando una verdad, ¿no? Tomando una verdad que realmente es así, tapan el resto de las cosas, como quien dice cuando el árbol que tapa el bosque, y nos abocamos solamente a hablar de ese árbol. Eso es el método de la posverdad, que lo que están haciendo es, a partir de justamente un dato certero, derivan, desvían el resultado de la conclusión del comportamiento de una sociedad en base a ese dato a la manera que ellos desean. Pasa eso después en un segundo plano con el populismo, y después, ya una vez que logran ser poder, se convierten en gobiernos fascistas como los que estamos viendo ahora. A mí me preocupa esto de lo que es verdad, ¿no? Por ejemplo, utilizamos algo que es objetivo como la ciencia, ¿no? Es indiscutible, ¿no? Porque se hizo un método científico. Hay un método científico que tiene todo un proceso para que algo se pueda comprobar. Y entonces digo, los científicos dicen, ¿quiénes son los científicos? Y hoy es un sector, lo que pasa es que no hay debate porque hay posverdad. Y cuando te dicen un dato, arrancan desde un dato, se quedan con ese dato, no miran el resto de los datos y a partir de ahí te llevan a donde quieren ellos. Bueno, acá podemos mechar el tema que estuvimos hablando en otros programas de la educación, ¿no? Si basamos la educación, o sea, a mí me parece que está muy bueno el tema de que uno pueda desarrollar las artes, ¿no? Que se pueda concentrar y desarrollar todo lo que es la teoría de las ciencias sociales en diferentes teorías y todo, pero uno tiene que tener una base, ¿no? Una base fundamental que es la matemática, ¿no? La química, la literatura en sí, como base. Por eso es muy importante en las pruebas PISA que porcentaje tenemos de estar arriba o estar abajo, ¿no? Y bueno, ahí está demostrado que tenemos un porcentaje muy bajo en lo que es las ciencias básicas, ¿sí? Entonces nos deliramos con otra cosa, pero no tenemos lo primordial, como para poder razonar bien. Entonces ahí tenemos un piso errado ya. Te propongo el viernes que viene o el próximo o en algún otro episodio de Radio Antorchas hablar sobre posverdad, populismo y fascismo. Dale, Fabi. ¿Qué te parece? Te espero. Vamos a brindar por esta noche. Ahí sonaron las copas. Gente, nos vemos el viernes que viene. Un abrazo, Luises, acá el técnico que nos está mezclando todo. Saludos a todos. Acá hay un popurrí de todo, ¿eh? Muy rico todo y nos vemos el viernes que viene. Dale. Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. Was on my shoulder.